Hola a todos, hoy vamos a ver la cinética del cuerpo rígido, la cinética plana del cuerpo rígido, la rototraslación. Como el nombre lo sugiere, la rototraslación es una combinación de una traslación más una rotación del cuerpo rígido. Vamos a considerar una rueda sobre un plano inclinado. Esta rueda, la dejamos en libertad desde el reposo y para los siguientes parámetros tenemos este ángulo, beta es el ángulo del plano inclinado, el ángulo del plano inclinado son 40 grados. Conocemos los coeficientes de rozamiento entre la superficie del disco y el plano inclinado y el coeficiente de rozamiento estático es entre superficies 0,3 y el coeficiente de rozamiento dinámico es 0,2. Vamos a hallar la aceleración del centro de masa y vamos a hallar la fuerza de rodadura. Entonces, hacemos el diagrama del cuerpo aislado. En el diagrama del cuerpo aislado aislamos el cuerpo y para ello, sacamos el plano inclinado y lo sustituimos por las fuerzas que el plano inclinado ejerce sobre el disco. Las fuerzas que el plano inclinado ejerce sobre el disco son en la vertical. Respecto del plano inclinado tendremos la fuerza normal, que es normal a la superficie de contacto. La superficie de contacto, vamos a suponer que este punto es el punto Q, es el centro instantáneo de velocidad nula para el disco. Tendremos la fuerza de rozamiento y tendremos la acción gravitacional, que es el peso, que es mg. Estas son las tres fuerzas, este es el punto Q. Estas son las tres fuerzas que intervienen en el sistema. Vamos a escribir. R es el radio del disco, que es un disco homogéneo. Y una vez que tenemos el diagrama del cuerpo aislado, elegimos un sistema de referencia apropiado. En este caso colocaremos, dado que el centro de masa, que es el centro del disco, por tratarse de un disco uniforme, escribe una trayectoria rectilínea. En esa dirección vamos a poner el eje X y en la perpendicular el eje Y. Una vez que completamos el diagrama del cuerpo aislado, colocamos el sistema de referencia, vamos a escribir las ecuaciones de movimiento. Recordando que de la primera ecuación de movimiento, fuerza resultante igual derivada temporal de la cantidad de movimiento. De esta ecuación, para el movimiento plano, para un sistema de masa constante, nos quedan dos ecuaciones, que son suma de fuerzas en X, si hablamos de componentes cartesianas, igual masa por aceleración del centro de masa en X, y suma de fuerzas en Y, igual masa por aceleración del centro de masa en Y. Y la segunda ecuación del movimiento, la ecuación de momentos, de dt de L, donde
Aquí F es la fuerza resultante, P es la cantidad de movimiento del cuerpo rígido, M es el momento resultante y L es el momento angular del cuerpo rígido. El momento se toma respecto de un punto inercial o el centro de masa y lo mismo que el momento angular. Si yo tomo momento respecto al centro de masa, el momento angular deberá ser referido al centro de masa. Si yo tomo momento respecto a un punto inercial, el momento angular deberá ser referido al punto inercial. Y esta, para el movimiento plano, me da la ecuación suma de momentos igual I por alfa, donde I es el momento de inercia, ya sea centroidal o respecto a un punto inercial, y alfa es la aceleración angular del cuerpo rígido. Entonces, aplicamos las ecuaciones que están en naranja, que son las tres ecuaciones disponibles, y si observamos aquí el diagrama del cuerpo aislado, tenemos en la dirección de X tengo la componente de la fuerza F y el peso, que está en la vertical absoluta, tiene estas dos componentes en naranja. Y este ángulo que está aquí es el ángulo del plano inclinado, que es beta. O sea que aquí está beta. Entonces, la suma de fuerzas en X, cuando sustituyo aquí, la primera, es esta componente, que es el peso por el seno de beta, lo escribimos acá, mg, seno de beta es esta componente, menos F. No hay más fuerzas en la dirección horizontal. Esto es igual a masa del disco por la aceleración del centro de masa en X. Ahora vamos a la segunda, suma de fuerzas en Y. En Y tengo la normal, positiva, menos esta componente del peso, que es mg coseno de beta, menos el menos mg coseno de beta igual masa por aceleración del centro de masa en Y. Y aquí vamos a tomar momento respecto del centro de masa, dado que un punto inercial no tenemos. Entonces, observemos que el peso, por estar aplicado en el centro de masa, no hace momento. La normal, por estar el centro de masa en la recta de acción de la normal, tampoco hace momento. Así que me queda el momento de la fuerza de rozamiento o de rodadura, ahora vamos a aclarar esto, por esta distancia que es el radio del disco. Entonces, este momento es horario relativo menos F por R. Suma de momentos en el centro de masa igual el momento de inercia en el centro de masa, porque estoy tomando momentos en el centro de masa. Momento de inercia del cuerpo respecto al centro de masa por la aceleración angular. Aquí la aceleración angular va a ser también horaria, ¿sí? La aceleración angular de este disco va a ser horaria, por lo tanto va a ser negativa. Entonces, le pongo eso. Planteadas las ecuaciones del movimiento, debemos incorporar la restricción. La restricción aquí del centro de masa, o de la trayectoria del centro de masa, la trayectoria del centro de masa está en la vertical. Acelera o desacelera, en este caso acelera, perdón, en la horizontal, en el eje X. El centro de masa acelera y lo hace en la dirección de X, no en la dirección de Y. Por lo tanto, no hay aceleración del centro de masa en. Y acá, como ahora la aceleración del centro de masa es únicamente en X, a esto lo vamos a llamar A, simplemente. Pero yo ya sé que es una aceleración horizontal y se refiere a la aceleración del centro de masa. Y además esta es la incógnita. La aceleración del centro de masa es la incógnita y la otra incógnita es la fuerza F.
Ahora, debemos asumir una hipótesis. Vamos a asumir la hipótesis de que el disco rueda sin deslizar. Rueda sin deslizar. El disco puede rodar deslizando o puede rodar sin deslizar. No sabemos, si no se nos ha indicado una u otra cosa específicamente, no sabemos qué es lo que está haciendo. No sabemos si desliza o no desliza. No sabemos si patina o no. Entonces vamos a suponer que no patina, que no desliza. Vamos a ser consistentes con esta hipótesis y vamos a comprobar si es posible o no es posible. Entonces, vamos a considerar que rueda sin deslizar. Cuando yo tengo rodadura sin deslizamiento, hay una relación que vincula la aceleración angular con la aceleración del centro de masa. Para eso vamos a venir aquí y vamos a hacer el diagrama cinemático. Este es el disco. Este es el punto Q. Este es el punto G. Hacerlo más público. La aceleración del centro de masa, va a estar en la horizontal relativa al plano inclinado, es decir, el eje X. En la vertical relativa al plano inclinado tengo Y. Si el disco rueda sin deslizar, hay una relación entre la aceleración lineal del centro de masa y la aceleración angular del disco. Como el disco está en rotación pura en torno a Q, la relación es A es igual a alfa por R. Al estar en rotación pura en torno a Q, la aceleración A es la aceleración angular de alfa por este R, que es el radio del disco. Entonces, incorporamos esta relación cinemática. Entonces, si rueda sin deslizar, la aceleración satisface alfa por R. Entonces, trabajamos la tercera de las ecuaciones y sabiendo que el momento de inercia centroidal de un disco es un medio de la masa por el radio al cuadrado, sustituyo esto aquí, multiplico por menos 1 ambos miembros y me queda F por R igual un medio de la masa por R cuadrado por alfa. Acá puedo cancelar esta R y puedo despejar alfa. Alfa es 2F dividido MR. Entonces, ahora voy a la primera. Involucro esta relación que me dice que la rueda sin deslizar. Y eso lo vamos a hacer en este pizarrón. Entonces, tomo la primera. Mg seno de beta menos F igual masa por aceleración del centro de masa en X, que lo hemos llamado en forma simplificada A, y que vale alfa por R. Alfa por R. Y donde dice alfa, lo sustituyo por el valor de alfa que saqué de la tercera. Entonces, esto es mg seno de beta menos F igual m por alfa. Alfa es 2F sobre mr. 2F sobre mr multiplicado por este R. Este se cancela con este se cancela con este. Y acá me queda 2F en el segundo miembro. Este menos F pasa sumando, me quedan 3F. Por lo tanto, despejando F,
el 3 lo pasa al otro miembro como un tercio, es un tercio de mg seno de beta. Esta es la fuerza que se desarrolla. Esta sería la incógnita, o una de las incógnitas del problema, pero tenemos que verificar que esto esté sucediendo. Nosotros lo supusimos. Y con esta suposición llegamos a que la fuerza vale ese valor. Entonces, para verificar, tenemos que comparar esta fuerza con la máxima fuerza posible disponible entre las dos superficies. Y esa fuerza máxima disponible entre ambas superficies es la fuerza de rozamiento. Entonces, venimos acá, la fuerza de rozamiento, que será la fuerza máxima disponible entre esas dos superficies, será igual al mu estático por la normal. Es el valor máximo. El mu estático está al lado y la normal la sacamos de aquí, de la segunda de las ecuaciones de movimiento. La normal despejándola, paso esto al otro miembro y me queda que la normal es mg coseno de beta. Sustituyendo acá, entonces la fuerza máxima es el mu estático por la normal mg coseno de beta. Busquemos o encontremos el valor numérico. El mu estático es 0,3 y el ángulo beta es 40. Entonces, en términos de mg, esta cuenta da 0,23 mg. 0,3 por coseno de 40 da 0,23. Entonces, encontremos el valor numérico de esta, un tercio por el seno de 40. ¿Sí? Esto es un tercio por mg. Un tercio por mg por seno de 40. Y un tercio por el seno de 40 da un tercio por 0,21. Esto es 0,21 mg. Entonces fíjense que este valor de F es menor que el máximo disponible. Si la fuerza de F es menor que la máxima, esta fuerza se produce y lo que se está produciendo es la rodadura sin deslizamiento. Esta es la forma de comprobar esta hipótesis. Comprobar esta hipótesis, tenemos que esto es lo que se produce. Si eso es lo que se produce, esta es la fuerza que estoy buscando, que vale 0,21 de mg. Y lo que tengo que calcular ahora, la otra incógnita es A. Es A. Entonces, para calcular A, volvemos a esta primera ecuación, que la tengo aquí escrita. Entonces, en vez de A por R, escribo A. Esta es la primera ecuación. Tengo que despejar A. Y F vale esto que está aquí. Entonces, sustituyo esta F aquí y despejo A. Entonces, sustituyo esta F aquí y despejo A. Fíjense que cuando sustituya la F, la masa se cancela. ¿Sí? Así que me va a quedar. Cancelo la masa. Aquí, esta F está ahí, la masa la cancelo. Y aquí. Entonces, G seno de beta. G seno de beta menos F, menos F. 0,21 G, porque la masa se canceló. 0,21 G. Igual, viene por A, la masa se canceló. O sea que esto es G, es la aceleración gravitacional. 9,81 seno de beta por 0,21, bueno, por 9,8. Por 9,8, ahí tengo el valor de A. Y a ver si lo tengo aquí.
Sí. $4.24. La cuenta está da 4.24 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, esta es una incógnita y esta es la otra incógnita. Vamos a repetir este problema. Vamos a repetir para valores cambiados. Vamos a repetir el problema, pero ya no con estos valores, con lo que se resolvió, sino lo vamos a repetir con los siguientes valores. Con beta 30 grados, con el mu estático 0,15 y con el mu dinámico 0,10. Es decir, bajamos el ángulo y bajamos los coeficientes de rozamiento. Bueno, ¿en qué cambia si yo cambio estos parámetros? Las ecuaciones del movimiento no cambian. ¿Sí? Las ecuaciones del movimiento no cambian. Suma de fuerzas en X, igual masa por aceleración, esta restricción no cambia, normal, menos mg coseno igual a 0 no cambia y esta no cambia. No cambia nada. Bueno, sustituimos. A va a ser mg seno de beta, mg seno de beta, menos f, y f es 1/3 de mg seno de beta. Menos 1/3 de mg seno de beta. Bueno, 1 menos 1/3 es 2/3 de mg seno de beta. 2/3 de mg seno de beta. En realidad esto es m por a. Ahí está. Entonces ahora cancelo la masa y me queda que la aceleración es 2/3 de g seno de beta. Esta es la respuesta para la aceleración y esta es la respuesta para F, que es la fuerza, que es fuerza de rodadura, porque está rodando sin deslizar. Consideremos ahora la siguiente situación. Cambiemos el ángulo del plano inclinado a 30 grados. Calculemos los coeficientes de rozamiento a estos valores. Y vamos a repetir el problema. Si nosotros consideramos que el disco rueda sin deslizar, bueno, la formulación de las ecuaciones del movimiento sigue siendo válida. Hemos cambiado simplemente valores numéricos de estos parámetros. O sea que estas ecuaciones siguen valiendo exactamente de la misma forma que las hemos visto. Lo que sí tenemos que revisar es nuevamente esta suposición. Entonces, vimos recién que si rueda sin deslizar, la fuerza F es 1/3 de mg seno de beta. Y vimos que la fuerza máxima disponible es la fuerza de rozamiento, que es mu estático por la normal. Y la normal es mg coseno de beta. Como esto está igualado a 0, esto pasa al otro miembro. Entonces esto es mu estático por mg coseno de beta. Entonces, con
con estos valores tenemos 1/3 de mg por el seno de 30, y eso da 0,167 de mg. Esa es la fuerza que se produce en el mecanismo, es decir, en la rueda, que produce el plano inclinado de la rueda, si rueda sin deslizar. Y la máxima fuerza disponible entre superficies del plano inclinado y la rueda es, esto es mu estático 0,15 por mg coseno de 30. Y esta cuenta da 0,15, da 0,13. 0,13 de mg. ¿Qué nos dice esto? Fíjense que la fuerza que se produce si rueda sin deslizar es mayor que la máxima disponible entre las superficies. Y ninguna fuerza puede ser mayor que esta, porque esta es la máxima disponible. Por lo tanto, esta no se produce. Esta no se produce. Entonces, ¿qué significa? Que desliza. Esta hipótesis no se cumple y desliza. Entonces, si desliza y queremos volver a encontrar las incógnitas, las mismas incógnitas, tenemos que pensar un poco ligeramente distinto. Esta entonces no se produce. No se produce. Entonces, si patina, ¿qué fuerza se produce? Bueno, esta tampoco se produce, porque esta es la fuerza máxima disponible. La fuerza que se va a producir va a ser mu dinámico por la normal. Es decir, mu dinámico por mg coseno de 30. Esta es la fuerza máxima, perdón, esta es la fuerza que se va a producir ahora. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas del problema? Encontrar la aceleración del centro de masa y encontrar la fuerza F, que en este caso ya no es de rodadura, sino que es de rozamiento. Entonces, esta es la fuerza de rozamiento, que es la fuerza que el plano inclinado le ejerce al disco, en este caso que está deslizando. ¿Cómo hacemos para calcular la aceleración? Bueno, la aceleración, las ecuaciones al momento, por supuesto, siguen siendo válidas. Entonces, ahora, conozco la fuerza, la sustituyo acá. Conozco la fuerza que vale esto y la sustituyo acá y esto igual. Es decir, que ahora A es, cancelo la masa porque está aquí, está en F, que está aquí y está aquí. Así que cancelo las masas y A me queda G seno de beta menos F. Y F es mu dinámico, que es 0,10, la masa ya la simplifiqué, 0,10 por aceleración gravitacional por coseno de 30. 0,10 por G por coseno de beta. Entonces la aceleración, bueno, la podemos dejar así, indicada. La podemos dejar indicada. Bueno, G factor común de el seno de 30 menos 0,10 coseno de 30. Acá tengo la aceleración. La aceleración del centro de masa del disco. En este caso, la fuerza es una fuerza de rozamiento, mientras que en el caso anterior, que rodaba sin deslizar, es una fuerza de rodadura. Vamos a ver, continuando con la rototraslación,
vamos a ver el siguiente problema. Sea un disco delgado. Este disco delgado, que está sobre una superficie plana, tiene adosado aquí, soldada aquí, una barra. Este es el centro del disco. Esta es una barra que tiene longitud L. Y este disco, con esta barrita que es igual al radio del disco, es un aro delgado sobre una superficie horizontal. En esta configuración, cuando esta barrita está horizontal, lo tenemos y lo dejamos en libertad. Es decir, lo dejamos en libertad desde esa configuración. Y queremos hallar la aceleración angular en el instante inicial. Esta superficie tiene rozamiento, o sea, es una superficie física real, con rozamiento. Entonces, como el centro de masa de esta barrita está acá, y vamos a despreciar la masa del aro, bueno, tengo una situación de centro de masa excéntrico que va a dar lugar a un momento que va a dar lugar a una aceleración angular. Entonces queremos calcular la aceleración angular en el instante inicial. Para ello, tenemos que realizar el diagrama del cuerpo aislado. Hacer el diagrama del cuerpo aislado, aislamos el cuerpo, es decir, quitamos el entorno, pero graficamos las fuerzas que el entorno produce sobre el mismo. Entonces tengo el peso aplicado en el centro de masa de la barra. Consideramos esta barra una barra uniforme, por lo tanto su centro de masa está ahí, en el centro. Peso. La normal, que actúa normal a la superficie de contacto, que es la horizontal, y la fuerza de rodadura, F, ambas fuerzas actuando en el punto Q, el centro instantáneo de velocidad nula del sistema. Una vez que completamos el diagrama del cuerpo aislado, establecemos un sistema de referencia apropiado, que en este caso consideraremos en la horizontal el eje X y en la vertical el eje Y. Una vez que tenemos el sistema de referencia, vamos a escribir las ecuaciones del movimiento, donde hemos visto que la primera ecuación del movimiento, fuerza igual a la derivada temporal de la cantidad de movimiento, para este movimiento plano da lugar a dos ecuaciones que son la suma de fuerzas en X igual masa por aceleración del centro de masa en X, suma de fuerzas en Y, masa por aceleración del centro de masa en Y. Y la ecuación de momentos, momento igual de L, da lugar a la suma de momentos igual I por alfa, donde esta es la suma de momentos en la dirección de X, esta es la masa del cuerpo rígido, esta es la aceleración del centro de masa en la dirección de X. Esta es la suma de fuerzas en la dirección de Y, esta es la masa del cuerpo rígido y esta es la componente de aceleración del centro de masa en Y. Este es el momento, suma de momentos respecto al centro de masa o respecto a un punto inercial. Igual, momento de inercia respecto al centro de masa o un punto inercial y la aceleración angular del cuerpo rígido. El centro de masa está en el centro geométrico de la barra, dado que la barra es uniforme. Escritas las
ecuaciones del movimiento en forma genérica las especializamos para nuestro problema y observamos que en la dirección de X tengo únicamente esta fuerza, en la dirección de Y estas dos. Suma de fuerzas en X, escribimos acá, F igual masa por aceleración del centro de masa en X. En la dirección de Y, N positivo menos Mg, N positivo menos Mg, igual masa por aceleración del centro de masa en Y. Y acá podemos tomar momento respecto al centro de masa, siempre podemos tomar momento respecto al centro de masa, y respecto al centro de masa hace momento estas dos fuerzas, y no el momento porque está aplicada en el centro de masa. Entonces, observemos que si la barra tiene longitud L que está coincidiendo con el radio del disco, esta distancia es L sobre 2, y esta distancia es el radio del disco, que es L. Entonces, la fuerza F hace momento respecto a G con esta distancia que es L, y es negativo porque es antirradio. Entonces es menos F por L. Ahora, N hace momento, perdón, este es positivo, es anterior positivo. Y N hace momento negativo con L sobre 2, menos N L sobre 2. Suma de momentos en el centro de masa, momento de inercia centroidal, momento de inercia en el centro de masa, por alfa. Cuando se dice momento de inercia respecto al centro de masa, es momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa, es perpendicular al movimiento y pasa por el centro de masa. Si acá analizamos cuántas incógnitas tengo F, una, esta 2, esta 3, esta 4 y esta 5. Tengo 5 incógnitas. Por lo tanto, tengo que establecer el diagrama de aceleraciones para el centro de masa para, con los elementos de la cinemática, encontrar estas dos componentes. Entonces, vayamos al otro pizarrón y dibujamos la rueda. Este es el punto Q, este es el punto O. Y la barrita está acá, soldada acá, está libre, y este es el centro de masa. Entonces, cuando es dejada en libertad, no tengo velocidad angular, pero tengo aceleración angular. Tengo aceleración angular. Y esta aceleración angular, como este Q es el centro instantáneo de velocidad nula, tengo una aceleración angular que será perpendicular a QG, y esta es la aceleración del centro de masa. Esta aceleración angular al sistema en rotación pura respecto a Q le proporciona esta aceleración lineal, donde esto es 90 grados. Entonces acá, ahora podemos apreciar las componentes, esta y esta componente. Esta es la componente de aceleración del centro de masa en Y, y esta es la componente de aceleración del centro de masa en X. Esta aceleración A es alfa por esta distancia, QG. Alfa por esa distancia. La intensidad de la aceleración es alfa por esta distancia. Esta distancia la calculamos viendo que es la hipotenusa de un triángulo que tiene un cateto que vale L y otro cateto que vale L sobre 2. Entonces, Q
G al cuadrado. Este al cuadrado es L cuadrado más L sobre 2 al cuadrado. L cuadrado más L sobre 2 al cuadrado. Bueno, y esta distancia saco la raíz cuadrada. Entonces, QG es la raíz cuadrada de L cuadrado más L cuadrado sobre 4. Esto es 1 más 1 cuarto es 5 cuartos. Es 5 cuartos de L cuadrado. Entonces me queda raíz de 5 por L sobre 2. Esta es la distancia QG. Entonces, la aceleración del centro de masa en X será A, este ángulo que podemos llamar beta, es este mismo que está acá. Entonces, ¿cómo calculo beta? Beta lo calculo como arco tangente de L sobre 2 dividido L. Entonces, en un cálculo auxiliar, beta es la arco tangente de L sobre 2 sobre L. L sobre 2 sobre L. Canceló la L, la arco tangente de 1 medio. La arco tangente de 1 medio es 26,6. Esto es 26,6 grados. Entonces conocemos beta. Entonces ahora podemos encontrar estas dos componentes. La aceleración del centro de masa en X es A por coseno de beta. Y A, bueno, lo vamos a escribir acá. A es alfa por QG, alfa por esto que está aquí. Entonces, A es alfa por raíz de 5 por L sobre 2. Alfa por QG es A por el coseno de beta es AGX, la componente de X. Positiva. Acá vemos que el sistema de referencia, si observamos aquí, tengo positivo. Entonces, este es positivo y este es positivo. Entonces, la que resulta negativa es esta, la componente de aceleración del centro de masa en Y resulta negativa. Entonces, la aceleración del centro de masa en Y es A seno de beta, y A es esto que está aquí, alfa raíz de 5 L sobre 2 seno de beta. Entonces, aquí tenemos las componentes de aceleración del centro de masa en términos de alfa. Entonces, volvemos aquí, a las ecuaciones de movimiento. Volvemos a las ecuaciones de movimiento. Entonces, de acá, F es masa por AGX, y AGX, que lo tengo allá, es alfa raíz de 5 L sobre 2 coseno de beta. De la segunda ecuación despejo N, pasando simplemente el MG que está coseno negativo, positivo al otro minuto. MG. Y acá este término es negativo porque AGI tiene, acá está, signo negativo. Entonces es menos la masa por AGI, que es alfa, raíz de 5, L sobre 2, coseno de beta. Entonces, fíjense que tengo tres ecuaciones, estas tres, que en realidad estas dos primeras las acomodé un poco, pero son las mismas ecuaciones, y tengo tres incógnitas, F, N y alfa.
Es decir, es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Habiendo despejado f y n de las dos primeras, la sustituyo en la ecuación de momento, f aquí, n aquí, y me va a quedar la ecuación de momentos toda en términos de alfa. Observando que el I de G, el momento de inercia centroidal para una barra, es 1/12 de m por la longitud al cuadrado. Sustituyo entonces f y n aquí y aquí y reescribo la tercera ecuación. Entonces, f por l, esta por l, es m alfa raíz de 5, m alfa raíz de 5, donde dice l es l cuadrado porque estoy multiplicando por l cuadrado sobre 2 coseno de beta menos n por l sobre 2 y n es esto por l sobre 2 menos m g menos m alfa raíz de 5 l sobre 2 coseno de beta por l sobre 2 igual 1/12 de m por l cuadrado por alfa. Bueno, observamos que alfa está aquí, alfa está aquí y alfa está aquí. Sale el factor común alfa, y este término que no tiene alfa, mg l sobre 2 no tiene alfa, me permite, esta ecuación me permite despejar alfa. Bueno, despejando alfa de aquí, alfa resulta ser 3/8 de g unido L. Así, entonces, hemos encontrado la aceleración angular en la configuración de interés, que es la configuración en que el sistema es dejado en libertad. Fíjense que para resolver este problema, y ya varios de los que ya hemos visto, tenemos que en todos hemos realizado el diagrama del cuerpo aislado, para lo cual tengo que pensar, detenerme un minuto a pensar cuáles son las fuerzas externas que obran sobre el cuerpo rígido. Una vez que tengo el diagrama del cuerpo aislado, elijo un sistema de referencia apropiado. Una vez que tengo eso, escribo las ecuaciones del movimiento disponibles para el problema plano, que son estas 3 que están aquí, observando que la toma de momento puede ser respecto a un punto inercial o respecto al centro de masa. Si es respecto a un punto inercial, el momento de inercia es respecto al punto inercial, y si el momento es respecto al centro de masa, el momento de inercia será centroidal, es decir, respecto al centro de masa. Escritas las 3 ecuaciones del movimiento, casi siempre tendremos que recurrir al diagrama cinemático para el centro de masa, para poder encontrar, por métodos de la cinemática, poder encontrar las componentes de la aceleración del centro de masa, eventualmente, como en este caso, en términos de una de las incógnitas del problema, que es alfa. Entonces, con esas ecuaciones auxiliares que obtenemos en el análisis cinemático, o en el diagrama cinemático, o análisis cinemático del sistema, focalizado en el centro de masa, vuelvo a las ecuaciones del movimiento para resolver las incógnitas que estoy buscando.